Bienvenidos de nuevo a este estudio que tenemos a través de este canal para los estudios de oración semanales que venimos haciendo. Y en esta ocasión ya que se trata de un estudio sobre oración, vamos a hablar de la más famosa oración que viene en la Biblia, que es la conocida como la oración modelo, con la que Jesús enseñó a sus discípulos. Para introducir este estudio vamos a tener una oración para que el Señor nos guíe en la exposición de su palabra. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu cariño, Señor, y por la consideración que tienes con nosotros para poder abrir tu palabra y ver en ella lo que tú tienes, Señor, para cada corazón, para cada mente, porque tú tienes cuidado de alimentarnos espiritualmente a través de tu palabra. Por eso pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre aquello que quieras decirnos en este estudio, y también que sea tu Espíritu Santo bendiciendo tu palabra, que sea de edificación, que sea de exhortación, que sea también una palabra de agradecimiento a todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Bendícela, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a tener una lectura en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, los 4 primeros versículos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando hablamos de la oración modelo, podemos elegir entre diferentes oraciones que aparecen en la Biblia. Pero la más conocida es esta, el llamado Padre Nuestro. La oración que Jesús dijo para enseñar a orar a sus discípulos y que recoge los evangelios de Mateo y Lucas. Lucas presenta la, parte más humana de Jesús. Nos lo muestra orando en muchas ocasiones, y esto nos da a entender que como hombre dependía de la ayuda y de la guía de su Padre Dios. Pero esto llamaba la atención de sus discípulos, porque estaban viendo a Jesús orando, como dice en el versículo 1, estaba Jesús orando en un lugar, y esperan a que termine la oración. Dice el versículo: cuando terminó, se acerca uno de sus discípulos a hablarle. Por tanto, esperan a que Jesús termine y no le interrumpen, y vienen a decirle: nosotros queremos orar como tú. Estamos acostumbrados a ver a los sacerdotes, estamos acostumbrados a levantar las manos, a repetir el Deuteronomio o repetir palabras del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, pero no estamos acostumbrados a hablar con la naturalidad que tú hablas a Dios. Enséñanos. Y Jesús no rechaza esta petición, todo lo contrario. Comienza a darles instrucciones. Dice: cuando oréis, decid:
Padre, Padre nuestro. Sublime, ¿no? Poder dirigirse a Dios directamente como Padre, tal como lo hacía Jesús. Si nos fijamos en el capítulo anterior, otro momento de oración de Jesús, en el capítulo 10, versículo 21, podemos leer: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Permite a los discípulos que empiecen su oración llamando a Dios Padre, reconociendo que como hijos de Dios habían creído en Jesús, habían sido adoptados como hijos en la familia de Dios. Por tanto, está hablándonos a los discípulos: si eres cristiano, si eres discípulo de Jesús y has creído en Jesús como tu Salvador, está hablándonos como hermanos suyos, y podéis dirigiros a Dios como el Padre. Padre. Dice la Escritura que el Espíritu Santo mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Esto está en Romanos, capítulo 8, versículo 16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por tanto, podemos dirigirnos a Dios como Padre. Simplemente. No es necesario hacer grandes invocaciones ni grandes rituales. Simplemente Padre. Y Dios estará atento a nuestra oración si la hacemos de corazón y creyendo que Dios existe y que nos está escuchando. Y Jesús sigue con la oración. Y la oración que Jesús les enseña, y Jesús nos enseña como discípulos, tiene primeramente dos peticiones relativas a Dios y a continuación tres peticiones relativas a nuestras necesidades. Primero dice en el versículo 2, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí puede surgir y surge la pregunta: ¿quién debe santificar su nombre? Estamos haciendo una petición en esa oración: santificado sea tu nombre. Y al ser una petición, en realidad lo que estamos pidiendo a Dios es que lo que Él solo puede hacer, lo haga. Estamos pidiendo que reivindique, que justifique su nombre. O como dijo Jesús mismo, Padre, glorifica tu nombre. Ahí en Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre, santificado sea tu nombre.
Esta expresión de santificado sea tu nombre era ya conocida en el Antiguo Testamento. Hay varios textos en donde lo podemos ver, pero quiero mostrar dos ejemplos. El primero en el libro de Levítico, tercer libro de la Biblia, en el Levítico, el capítulo 22, versículo 32. Hablando el Señor y dice, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, para que yo sea santificado. Y también más adelante en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 y versículo 23, en la misma línea dice el Señor, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones, cuando Él santifique su nombre, sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y sigue la oración en el versículo 2. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Por la Biblia, por la revelación de la Biblia, sabemos que un día el Señor va a reinar por los siglos de los siglos. Va a empezar a reinar ese día y va a hacerlo por los siglos de los siglos. Porque los pasos del plan que Dios tiene estipulado se van cumpliendo. Satanás y la muerte han sido vencidas en la cruz. Apocalipsis 11:15 nos dice que ese día los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de nuestro Cristo. Y como creyentes en Cristo, estamos deseando su regreso. Estamos deseando su reinado. Y como dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, no hace falta que lo busquéis, estamos deseando que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Por eso es nuestro deseo que venga su reino, porque esperamos, según sus promesas, como dice en 2 de Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora no mora la justicia en este cielo, en esta tierra, pero la tierra nueva morará la justicia divina. Y cuánto anhelamos esa justicia en un mundo donde hay tantas injusticias. Que venga tu reino, y que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad, porque el deseo de que venga su reino es desear que se cumpla la voluntad de Dios. Así lo has puesto en la palabra, así nos lo ha revelado, que su gobierno sea una realidad en la tierra. Y el anhelo de ese reino y de su rey habla también de esa meta, una meta gloriosa que se refleja en 1 Corintios 15, 28. Sí voy a leerlo, 1 Corintios 15,
versículo 28 dice así: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Meta gloriosa, broche de oro, punto y seguido por toda la eternidad. Dice en el versículo 2, dice en el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la oración modelo, Jesús entiende nuestras necesidades. Y por eso dedica los 3 últimos puntos a nuestras necesidades físicas. Y las une a nuestra dependencia como creyentes, como hijos de Dios, las une a nuestra dependencia de Dios. Fijaros que no pide por el alimento del mañana, sino solo por el de hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él sabe que tenemos necesidad de alimento cada día, pero también sabe y nos da a entender que el mañana depende de la misericordia de Dios. No sabemos si mañana estaremos aquí. No sabremos si habremos partido ya con Él. Por tanto, nuestra dependencia de Dios es diaria. De ahí que en esta oración no haya una petición abundante de material, sino lo necesario para una vida digna, llena de un agradecimiento diario, continuo, a nuestro proveedor. Dice en Proverbios, capítulo 30, versículo 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Y esto es lo que pide Jesús, el pan nuestro de cada día. Y esto es lo que nos enseña a pedir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice a continuación, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí aparece la palabra nuestros pecados con las deudas. Y esto es porque los judíos usaban en el arameo, en el idioma arameo, la misma palabra para pecados y para deudas. Y además consideraban los pecados como deudas suyas para con Dios. Como hijos de Dios, no podemos vivir en su comunión sin ser perdonados y sin perdonar. Es algo natural del Hijo de Dios, porque tiene que tener comunión con el Padre. Y para pedir perdón al Padre, tiene que haber perdonado a aquel a quien haya ofendido, a quien haya faltado. Es algo que debe ser natural, que debe de fluir de nuestra vida cristiana.
porque como humanos no es fácil perdonar. Pero como hijos de Dios que disfrutamos de su perdón, somos capacitados para perdonar a los demás. El perdón es un acto de misericordia y no tenemos derecho a pedir perdón a Dios si no estamos viviendo una vida de perdón para los otros. Por eso en la oración lo muestra como algo natural. También nosotros perdonamos. ¿Lo veis? También nosotros, como creyentes, como cristianos hijos de Dios, perdonamos. Y dice finalmente, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una última petición que reconoce nuestra debilidad ante los ataques de las huestes espirituales de maldad de la que nos habla Efesios en su capítulo 6. El mismo Jesús fue tentado como hombre por ellas. En este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, nos habla de esa tentación que sufrió Jesús por esas huestes de maldad, por el propio Satanás. ¿Y qué pasó? No pecó. Jesús fue tentado como hombre y no pecó. Porque Dios no nos permite pecar cuando somos tentados. Aunque dice en la oración no nos metas en tentación, recordemos que Dios no tienta a nadie. Santiago lo explica muy claramente y quiero leerlo en Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice así, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es bondad. En Dios no hay sombra de maldad. Por eso dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso debemos de orar para que Dios nos libre de las situaciones que puedan animarnos a pecar. Tenemos que pedirle al Señor lo que dice en la oración. Líbranos del mal. Fortalécenos, Padre, en la hora de la prueba. Especialmente para seguir en el camino. Para no apartarnos de Jesús. Para cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno. Jesús, en el huerto de Getsemaní, estaba siendo puesto en una dura, terrible e inmedible prueba. Tremenda prueba. Pero Él aconseja a sus discípulos. Y dice en este mismo Evangelio, en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo a los discípulos, orad
que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Satanás estaba jugando su último cartucho. ¿Qué necesidad tienes, Jesús, de subir a la cruz? ¿Qué necesidad tienes de pasar por lo que vas a pasar? ¿Qué necesidad tienes de conocer el pecado y de cargar con el pecado de todos? Evita eso. Líbrate de eso. ¿Y qué dice Jesús orando al Padre? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vuelve a decir a los discípulos al final, cuando ya van a salir del jardín: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Eso es lo que hacía Jesús. Orar para vencer. Pedir ayuda al Padre. A pesar de que Jesús no pecó nunca, pero él oraba y aconsejaba lo mismo a los discípulos y nos aconseja lo mismo a nosotros. Orad para que no entréis en tentación. Y nos ha dejado esta oración tan hermosa, de la que podemos hablar tantas veces y encontraremos nuevas cosas grandes y hermosas, porque son palabras del propio Dios, son palabras del propio Jesús, enseñándonos a orar. El Señor nos ayude, nos bendiga y nos guíe para que nuestra oración sea de su agrado, sea sencilla, sea humilde, salga de nuestro corazón y busque la comunión con nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha querido, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que somos débiles, a pesar de que somos pecadores. Pero Él, por medio de la obra de su Hijo, nos ha aceptado en su familia, nos da la posibilidad de que seamos llamados hijos de Dios, por su perdón, por su misericordia, por su amor inefable. Que así sea. Amén.